Hola, mi nombre es Damaris Sofía Betancourt Gándara y hoy les voy a hablar sobre las estafas cibernéticas en México, ya que hoy en día todas las personas usamos el internet o las redes sociales y hoy en día las transacciones bancarias o las compras en línea o las actividades en línea son mucho más frecuentes y comunes. Y las estafas cibernéticas, gracias a esto, pues se van haciendo mucho más frecuentes y más sofisticadas. También es muy importante saber de esto, ya que muchas personas no saben cómo manejar las situaciones o qué hacer en caso de una estafa. Así que en este video hablaremos sobre los tipos de estafas y cómo protegerse. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las estafas cibernéticas. Estas son delitos informáticos que se cometen a través de Internet para robar datos, estafar o alterar información. El objetivo de esto es engañar a personas para obtener su información personal o financiera e incluso suplantar su identidad. Estos delitos se suelen dar en correos electrónicos, sitios web, redes sociales e incluso en nuestras computadoras con programas conocidos como malware. En México, las estafas cibernéticas son un gran problema, ya que hay muchas personas que aún no saben cómo protegerse o que incluso ni siquiera saben lo que son las estafas o que se pueden denunciar. En los últimos años se ha experimentado un aumento alarmante en este tipo de casos. Según reportes de instituciones como el INEGI, las estafas y los fraudes en línea están entre los crímenes más frecuentes. En 2022 se registraron más de 16 millones de víctimas de estas estafas en el país, lo que representa un gran porcentaje de la población. Ahora tenemos esta imagen en donde nos habla sobre la estafa montaviajes, que es una estafa en la que nos venden o nos quieren vender un viaje increíble a un súper gran precio que pues en realidad es falso. Nos recomiendan evitar ingresar a sitios web mediante enlaces o anuncios, no llenar formularios con información personal o no pagar comisiones por adelantado. También nos recomienda verificar que la agencia de viajes esté registrada o que cuente con oficinas reales. Nos dan también un número de teléfono con su extensión, nos dan algunas redes sociales e incluso nos dan un correo electrónico para poder hacer denuncia de estas estafas. Ahora les voy a hablar sobre 6 tipos de estafas cibernéticas y empezaremos por el phishing. El phishing es cuando alguien se hace pasar por una empresa o una persona de confianza para engañarte y robar tu información. Este tipo de estafa involucra el uso de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos que imitan a instituciones o, como ya mencioné, personas de confianza. El objetivo de esto es robar información personal de los usuarios como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas y otros detalles privados, para luego usarlos para robar dinero o suplantar identidades o el acceso no autorizado a cuentas. ¿Cómo funciona el phishing? Bueno, voy a utilizar el ejemplo de un mensaje fraudulento en donde el estafador te puede enviar un correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje de redes sociales que parece ser de una fuente confiable como un banco o una tienda en línea o incluso una entidad gubernamental. Estos mensajes suelen traer logotipos oficiales o direcciones de correo que son muy parecidas a las verdaderas. Este tipo de mensajes suelen empezar con una manera de meter miedo o preocupación. Por ejemplo, un mensaje en donde te digan que tu cuenta bancaria puede ser dañada o afectada, y esto ocasiona que uno abra el mensaje pues preocupado para ver qué pasó. Estos tipos de mensajes siempre suelen tener un enlace en el que tú haces clic y te va a mandar a la página haciéndose pasar por el banco o por la institución, y así que tú metas toda tu información y esto permita que ellos accedan a ella y te la roben. Estafas en redes sociales. Las estafas en redes sociales son engaños donde alguien intenta robar información con perfiles falsos, mensajes engañosos o enlaces peligrosos. El objetivo de esto
es robar datos personales, dinero o incluso manipular a los usuarios para que realicen ciertas acciones como compartir información sensible o hacer clic en enlaces o enviar dinero. Las estafas más comunes son estafas de sorteos falsos, en donde te hacen pensar que ganaste o que vas a ganar algo y te piden que mandes tu información personal o que incluso pagues para cubrir costos de envío y así pues robar tus datos. Otra manera también son mensajes de supuestamente soporte técnico, por ejemplo de Instagram, diciendo que tu cuenta ha sido bloqueada por actividad sospechosa y que debes ingresar tus datos para desbloquearla. Una de las más comunes y más preocupantes son las estafas de amistades falsas, en donde se crean perfiles falsos con fotos robadas de internet muchas veces y se hacen pasar por alguien que busca una relación o amistad con la víctima. Después de un tiempo, el estafador puede llegar a pedir dinero o incluso fotos o información sensible. Estafas de soporte técnico. El fraude de soporte técnico es cuando un estafador finge ser una compañía tecnológica, por ejemplo Microsoft, y pide acceso a tu computadora para robar tu información personal. El objetivo de esto es engañar a los usuarios para que paguen por servicios de soporte técnico o que proporcionen acceso a sus computadoras y datos personales. Estos se hacen pasar por técnicos de soporte de compañías legítimas de tecnología como Microsoft, Apple o Google para ganar la confianza de las víctimas y que proporcionen dinero o información sensible. Estos se pueden dar por teléfono, ya sea por llamadas o por mensajes de texto, en donde te mandan un virus o te piden dinero directamente desde la llamada, o también por correo electrónico e incluso por pop-ups en línea. Estos utilizan ventanas emergentes que aparecen mientras navegas por internet, donde te dice que está siendo infectado por un virus y que debes de llamar a tal número para soporte técnico. Ransomware. El ransomware es un malware que bloquea el acceso a tus archivos y pide un rescate para liberarlos, afectando tanto a personas como a empresas. Este es un tipo de malware que, una vez instalado en tu dispositivo, encripta los archivos del usuario o bloquea el acceso a su sistema para que después te pidan un rescate a cambio de la clave de descifrado para liberar el sistema. Este tipo de ataque puede afectar a usuarios individuales como a grandes empresas o organizaciones, causando pérdidas significativas de datos, dinero o reputación. El ransomware generalmente llega al dispositivo de la víctima a través de métodos como correo electrónico de phishing, en donde los atacantes envían correos electrónicos falsificados con archivos adjuntos o enlaces maliciosos para que el usuario haga clic en el enlace o abra el archivo y el ransomware se descarga e instala en el dispositivo. Otro método es que el ransomware puede aprovechar fallos de seguridad en el sistema operativo o en aplicaciones específicas para que, si el software no está actualizado, el atacante pueda introducir el ransomware sin que la víctima se dé cuenta. También con redes de distribución maliciosas, donde los atacantes utilizan redes de publicidad para distribuir el ransomware a través de sitios web comprometidos o de poca confianza. Y por último, la descarga de software en sitios web no oficiales. Algunas víctimas instalan programas de fuentes no confiables que en realidad contienen ransomware. Hay varios tipos de ransomware, como es el ransomware descifrado de archivos, en donde este tipo de ataque cifra archivos específicos en el sistema de la víctima, de manera que no pueden ser accedidos sin clave de cifrado. También el de bloqueo de pantalla, en donde este impide que el usuario acceda a su sistema. Sin embargo, a diferencia del anterior, en este los archivos no se encriptan. En lugar de esto, simplemente muestra un mensaje en la pantalla que exige el pago de un rescate. También está el ransomware como servicio. Es una modalidad más reciente en la que los delincuentes venden el ransomware a otros atacantes a cambio de una comisión sobre los pagos de rescate. Existe también el ransomware de doble extorsión, en donde no solo cifra los archivos de la víctima, sino que también roba datos sensibles como documentos privados o información financiera. Luego, los estafadores amenazan con filtrar estos datos en línea si no se paga el rescate.
Y por último, el ransomware dirigido a empresas, en donde está diseñado para comprometer redes enteras de empresas en lugar de solo una computadora individual. Esos ataques están más orientados a obtener grandes cantidades de dinero al secuestrar y cifrar grandes volúmenes de datos en servidores empresariales. Suplantación de identidad. La suplantación de identidad es cuando alguien finge ser otra persona para robar información o dinero. Esto ocurre cuando un individuo obtiene y utiliza la información personal de otra persona sin su consentimiento. Los tipos más comunes de suplantación de identidad son el robo de información financiera, donde se utilizan los datos personales como datos bancarios para realizar compras no autorizadas o pedir préstamos a nombre de la víctima o transferir dinero desde cuentas ajenas. El robo de identidad médica. La suplantación de identidad médica ocurre cuando un delincuente obtiene la información médica de una persona y la usa para recibir atención médica a su nombre. La suplantación en redes sociales. En esta pueden crear cuentas falsas en plataformas de redes sociales utilizando la identidad de una persona, lo que permite difundir contenido falso, cometer fraudes, acosar o robar información adicional sobre la víctima. Robo de identidad en el empleo. Al utilizar los datos de identificación personal de una víctima, el delincuente puede obtener empleo a nombre de la persona, lo que puede implicar el pago de salarios que la víctima nunca recibirá o afectar su historial de empleo. Y por último, la suplantación de identidad fiscal. Los delincuentes usan el número de seguro social o la información fiscal de una persona para presentar declaraciones de impuestos fraudulentos, recibir reembolsos a nombre de las víctimas o evadir impuestos. Las técnicas más comunes son el phishing, que es un tipo de suplantación de identidad en la que los estafadores llaman a la víctima y se hacen pasar por una autoridad legítima para obtener información personal. También está el skimming o el shimming, que es una técnica que consiste en usar un dispositivo para leer las bandas magnéticas de tarjetas de crédito o de débito sin el consentimiento del dueño. Mientras que el shimming es una variante más avanzada que lee los chips MW de las tarjetas. El robo de información en redes sociales, que pues examina las redes sociales de las víctimas para recopilar información personal, y la explotación de brechas de seguridad. Pueden aprovechar brechas de seguridad en sistemas de base de datos de empresas u organizaciones para obtener grandes cantidades de datos personales. Estafas en compras en línea. Las estafas en compras ocurren cuando engañan a las personas en transacciones como ventas falsas, productos que no llegan o sitios web fraudulentos que roban dinero o datos. En este tipo de estafa, los estafadores engañan a las víctimas para que realicen pagos por productos o servicios que bien no recibirán o para robarles información personal o financiera en el proceso. Se puede dar en sitios web falsos o anuncios o correos electrónicos falsos con el objetivo de estafar a los consumidores. Ahora hablaremos sobre las recomendaciones de cómo prevenirlas. Primero, verificar que sean fuentes seguras. Es importante verificar la URL de este sitio. Si no ves que dice HTTPS o el icono de un candado al lado de la URL, evita realizar transacciones en ese sitio. Recuerda revisar la información de contacto y la política de privacidad y términos y condiciones. Puedes verificar también con las reseñas y los comentarios, con la autenticidad de los correos electrónicos y mensajes, y bien utilizar herramientas de verificación de seguridad. Hoy en día tenemos muchas herramientas en línea que te pueden ayudar a verificar si un sitio web es seguro. Otra recomendación es usar contraseñas seguras. Para saber si una contraseña es segura, te puedes guiar de la longitud. Una contraseña debe tener al menos 12 caracteres. Cuanto más larga sea la contraseña, más difícil es adivinarla. También con la combinación es recomendable combinar letras mayúsculas y minúsculas, números o símbolos especiales. También evitar palabras comunes o no usar información personal como nombre, apellidos, fechas de nacimiento. También puedes utilizar un gestor de contraseñas, que son herramientas que te pueden ayudar a almacenar y gestionar contraseñas seguras de manera segura. Recuerda también actualizar tus contraseñas regularmente, ya que es importante que las estés cambiando
para evitar que las adivinen o que alguien se las guarde o cosas así. Otra recomendación es actualizar siempre tus dispositivos. Es importante siempre mantener actualizados los antivirus o los software de seguridad. Es importante también actualizar los navegadores web, ya que estos requieren actualizaciones para mejorar la seguridad y que así los ciberdelincuentes no se puedan aprovechar. No compartir información personal. Es importante que nunca compartas contraseñas y pins o información bancaria, detalles de tus redes sociales, detalles sobre tu identidad o detalles personales de terceros. Recuerda también nunca compartir información sensible por teléfono, especialmente si la llamada no la has iniciado tú. Si alguien te llama pidiéndote datos como tu número de cuenta bancaria, contraseñas o información de identificación, es muy probable que sea una estafa. En caso de haber compartido alguna contraseña, cámbiala inmediatamente y recuerda activar la autentificación de 2 pasos. En caso de haber compartido datos bancarios, contacta al banco para reportar el incidente y solicitar seguridad. Y por último, como recomendación, monitorear tus cuentas. Mantener un control constante de tus cuentas te permite detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo y reaccionar rápidamente si algo fuera de lo común ocurre. Es importante que siempre estés monitoreando cuentas bancarias, cuentas de tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas de redes sociales y servicios en línea y estados de cuenta. Puedes configurar alertas de seguridad, revisar la actividad de inicio de sesión o utilizar aplicaciones móviles de seguimiento. En caso de ser víctima de alguna estafa, es muy importante que realices la denuncia para así poder disminuir los casos de estafas cibernéticas. En conclusión, las estafas cibernéticas son un problema creciente en México, pero con medidas de seguridad básicas podemos protegernos. Si eres víctima, denúncialo a la Policía Cibernética para delitos en línea o a Conducef para fraudes financieros. Es importante que todos tomemos medidas para proteger nuestros datos e información personal.